Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101 Gobierno de la Tarde. Sí, lo acabamos de oír del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, don Antoliano Peralta, que debe estar quillado, don Antoliano, porque mandó el decreto a la presidencia, a la Dirección de Comunicación de la Presidencia, y la Dirección de Comunicación de la Presidencia lo tiene secuestrado el decreto. Y hay que publicarlo ese decreto, porque ese decreto no es un nombramiento de que fulano de tal queda designado director del Instituto de la Aguja. No. Es un decreto que trata sobre el toque de queda, y como es un toque de queda, eso tiene que estar documentado. Desde ahí es oponible para que la población lo sepa. Exacto. Estamos hablando de que a partir de hoy, señora, a partir de hoy, el toque de queda se inicia a las 7 de la noche en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en La Vega, en Puerto Plata, en Santiago y en la provincia de Duarte. Porque ahora también está digregado el asunto. Entonces, somos una federación. Entonces hay libre circulación de vehículos. Me voy para Asua. Entre 7, libre circulación de vehículos y de personas, de peatones también, entre 7 y 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche si no puede haber nadie en la calle. Y está prohibido a partir de hoy a las 6 de la tarde en todo el país, de acuerdo con ese decreto, a partir de hoy a las 6 de la tarde en todo el país está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Hoy a partir de las 6 de la tarde. Y a las 7 de la noche, toque de queda, todos los negocios cerrados. Los restaurantes que hoy tenían reserva hecha, que ya le habían llamado, que iban a ir gente a cenar de 7 a 9, tumben eso, que eso no va hoy, ya, porque ya eso es a partir de hoy mismo. Pero quiero hablar sobre FASE otra vez, porque recuerden que ayer el tesorero nacional informó que ya fue desembolsado el monto de 2.311 millones de pesos correspondientes a el dinero que le va a dar el gobierno a los trabajadores suspendidos que están en fase 1 y que hayan estado en fase 1. La 12ª parte del dinero que han recibido desde que se inició el toque de queda hasta ahora, desde que se inició, el estado de emergencia hasta ahora, los trabajadores que han sido suspendidos. No solo los que están suspendidos actualmente, sino los que fueron suspendidos, aunque ya se hayan reintegrado su trabajo o se hayan quedado desempleados definitivamente. Si estuvieron en fase 1 y recibieron algunos pagos, esos pagos, la totalidad de esos pagos que recibieron en lo que va de este año, usted lo divide entre 12 y ese resultado le va a dar, va a ser lo correspondiente al doble ingreso de Navidad que le va a pasar el Estado como una gratificación en forma de doble sueldo para esos trabajadores que todavía permanecen suspendidos. De acuerdo con las estadísticas, más de 691 mil trabajadores estuvieron suspendidos y estuvieron incluidos en fase 1. Algunos durante un mes, algunos durante 2 meses, algunos durante 3 meses, otros durante los 7 meses u 8 meses que ya lleva el estado de emergencia, porque todavía permanecen suspendidos, y en fase 1 alrededor de 150 mil trabajadores. Entonces, esos 150 mil trabajadores que están en fase 1 actualmente, más los que estuvieron en fase 1, que ya no están, van a cobrar un doble ingreso de Navidad. Un doble ingreso de Navidad que se va a sacar de esos 2.311 millones de pesos que el gobierno está disponiendo para tales fines. De acuerdo con las estadísticas del gobierno, los trabajadores en fase 1 han recibido en este año 27.732 millones de pesos. 27.732 millones de pesos ha desembolsado el gobierno para subsidiar en parte a los trabajadores suspendidos por la cuarentena. Esos trabajadores que fueron suspendidos son del sector privado. Ahora, vamos a dejar claro el caso de los trabajadores que están en fase 2, muchos de los cuales estuvieron en fase 1. Esos trabajadores que hoy día están en fase 2, es decir, que son trabajadores que están activos, que están trabajando, que reciben una parte de su salario de parte de su empleador donde están trabajando y reciben la otra parte de su salario de parte del Estado, que le aporta creo que 5,000 pesos. Esos trabajadores deben recibir su doble sueldo de parte de su empleador, no de parte del gobierno. El gobierno no le va a dar un centavo adicional a esos trabajadores. Esos trabajadores están trabajando, están activos. Lo que pasa es que algunos de esos trabajadores que hoy día están en fase 2 estuvieron en algún momento en fase 1. Tal vez duraron un mes en fase 1, 2 meses, 3 meses, y luego los reintegraron. Cuando los reintegraron en fase 2. Entonces, cuando los reintegraron en fase 2, como ya habían cobrado en fase 1, pues le sale entonces su viruta ahora.
correspondiente a la 12ª parte de lo que habían cobrado cuando estaban en fase 1. Es decir, cuando estaban totalmente suspendidos. Es decir, cuando no recibían ningún tipo de remuneración de parte de su empleador y solamente estaban recibiendo el aporte que le estaba pasando el Estado. 8,000, 8,500 pesos, 5,000, 6,000, 7,000, lo que le saliera. Bueno, lo que le saliera, usted lo suma todo. Ah, mira, yo duré 4 meses cobrando de 8,000 pesos. De 8,000, 4 meses, 8 por 4 son 32. Bueno, pues recibí 32,000 pesos. Pues divido esos 32,000 pesos entre 12 y eso me va a salir ahora como doble ingreso de Navidad. Digo doble ingreso porque eso no es doble sueldo. Doble sueldo le corresponde a los trabajadores que están en fase 2. Claro, la proporción. ¿Qué queremos decir con la proporción? Es porque la mayoría de trabajadores que estuvieron en algún momento suspendidos no trabajaron el año completo. Como no trabajaron el año completo, no le va a salir el doble sueldo completo correspondiente a su sueldo, sino que le va a salir una proporción. Por ejemplo, yo, que no digo, yo no estoy en fase, pero yo que salí, por ejemplo, como empleado del gobierno, salí en agosto, entré a trabajar en otra empresa privada a partir de octubre, a mí me pagaron una proporción del doble sueldo, pero una proporción equivalente a 3 meses nada más. No el doble sueldo completo, porque nada más tengo trabajando en esa empresa donde estoy trabajando actualmente 3 meses nada más. Pero también me pagaron una proporción del doble sueldo cuando trabajaba en el Estado, los primeros 7 meses del año, que fueron los 7 meses que duré trabajando en el Estado. O sea, la proporción en caso que usted no haya trabajado el año completo. Pero qué bueno que el gobierno dispuso esos recursos. Digo qué bueno porque, señores, si todavía hay más de 150,000 trabajadores en fase 1, son 150,000 trabajadores que están suspendidos, que están sin empleo y que apenas están recibiendo una remuneración de parte del Estado. Claro, esa remuneración que de acuerdo con lo que ha informado el gobierno se va a terminar el 31 de diciembre. Ahora bien, el gobierno tiene que continuar esa ayuda social de fase 1 y fase 2 más allá del 31 de diciembre. Por lo menos los primeros 3 meses del año que viene. Sin embargo, tiene que reenfocarlo. Y cuando digo que tiene que reenfocarlo es porque ya hay muchos trabajadores que están en fase 2, y no me refiero a los trabajadores, sino a sus empleadores, a las empresas. Hay muchas empresas que tienen trabajadores en fase 2 recibiendo una parte del salario del erario público que ya no lo necesitan. Les voy a poner un ejemplo. El sector Zona Franca, por ejemplo, que tiene una cantidad importante de trabajadores en fase 2, donde el empleador le paga una parte del salario y la otra parte, 5,000 pesos, la paga el Estado. Pero resulta que ya el sector Zona Franca desde julio de este año, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, viene registrando ventas en el exterior, es decir, exportaciones por encima de lo que estaba exportando en esos mismos meses el año pasado. Quiere decir que las zonas francas hoy día están mejor que como estaban antes de la pandemia, por lo menos desde julio para acá, de acuerdo con lo que dicen las estadísticas de exportaciones de la zona franca, porque ustedes saben que la mayor parte de la producción de zona franca se dedica a exportación, no se comercializa en el mercado local. Ya los empleados, ya el sector de zona franca ha recontratado o reinsertado a prácticamente casi el 100% de los trabajadores que suspendió a propósito de la pandemia. Hoy día el sector de zona franca tiene registrados alrededor de 168,000 trabajadores. Bueno, antes de la pandemia tenía 176,000. Quiere decir que ahora mismo lo que tiene de menos el sector de zona franca comparado con antes de la pandemia, lo que tiene de menos son alrededor de 7,000 empleados menos. Eso es quizás menos de un 5%. En comparación con lo que había perdido durante la pandemia, que había suspendido alrededor de 45,000 trabajadores. Pues ya esos 45,000 trabajadores, la mayoría fueron reinsertados a sus puestos de trabajo. Pero la mayoría también están recibiendo fase 2, aun cuando ya esas empresas están produciendo a plena capacidad. Otro sector, el de las ferreterías, por ejemplo. Menciono las ferreterías porque no voy a mencionarlas todas, pero las ferreterías en el ámbito comercial. Las ferreterías están operando de manera normal y están vendiendo de manera normal. Y usted va los fines de semana, sábado y domingo, por ejemplo, a una ferretería y eso está lleno, la gente haciendo fila, comprando artículos ferreteros de diversas clases. Pero sus empleados están en fase 2. Ya no necesitan fase 2. ¿Por qué no necesitan fase 2? Porque ya su empleador está operando en esa empresa a plena capacidad.
Entonces las empresas que están operando ya a plena capacidad, independientemente de la cuarentena, independientemente del toque de queda, ya no necesitan tener empleados en fase 2. Entonces ese es un proceso que debe iniciar ahora el gobierno. Revisar cuáles empresas que tienen empleados en fase 2, a los cuales el Estado les está pagando una parte de su salario, cuáles empresas de esas ya están operando a plena capacidad. Y si están operando a plena capacidad, entonces ya sus empleadores tienen que pagarle su salario completo. Ya el Estado no puede estar desembolsando dinero para completarle el salario, para reducirle costos de nómina a empresas que ya están operando a plenitud. Claro, hay otras que no, hay otras que están todavía operando parcialmente. Por ejemplo, el sector turístico. Hay otras empresas también micro y pequeñas que han tenido que sacar la mayoría de sus trabajadores y que están operando a 50% de su capacidad. Bueno, eso todavía necesitan una parte del aporte del Estado para cubrir parte de sus gastos de nómina. Pero las que están operando a plena capacidad, no. Entonces, eso es un buen enfoque para ver cómo se mantiene el fase 1 y el fase 2 más allá del 31 de diciembre, pero sacando a las empresas que ya tienen producción plena y que no necesitan el subsidio del Estado para completar sus salarios.